Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's 𝐎𝐆𝐾𝐿𝐵𝑜UNTED. Y chicos, esta vez sí que va a ser un vídeo 100% de 𝐎𝐿𝐵𝐿𝐾𝐄. Pues, a ver chicos, vamos, os voy a poner en situación, ¿vale? Si os acordáis, Scott Cawthon dijo que iba a poner, o sea que retrasó el juego una semana porque tenía unas oportunidades de marketing, de publicidad, que no tenían antes. Y pues supongo, creo yo, que una de esas nuevas oportunidades de marketing era básicamente dar el juego, o sea, dar el juego, básicamente, o sea, no dio el juego así como tal, o sea, dio un enlace para que unos youtubers en específico, que ahora os diré, se pudiesen descargar Five Nights at Freddy's 𝐎𝐿𝐵𝐿𝐾𝐄 y bueno, pues eso. Y claro, estos youtubers han estado subiendo vídeos de 𝐎𝐿𝐵𝐿𝐾𝐄 de estos días. Y en total ya llevan... Bueno chicos, ahora estaréis viendo en pantalla una pequeña lista, que la tendréis en la descripción, la iré actualizando. Y esta lista la he hecho yo. Y es de básicamente todos los youtubers que han subido 𝐎𝐿𝐵𝐿𝐾𝐄 y sus nombres, claro. Pues tanto Baz como Fusion, como 𝐅𝐎𝐵𝐿𝐾𝐄, como Dauko, 𝐎𝐷𝐀, 8-bit gamer, The Game Theorist y 𝐎𝐻𝐵𝐿𝐾𝐄, todos han subido todos estos vídeos. O sea, Baz ha subido 3, Fusion 6, 𝐅𝐻𝐵𝐿𝐾 2, Dauko ha subido 6 vídeos ya, 𝐷𝐀 ha subido 2, 8-bit 3. Bueno, ya lo estáis viendo en pantalla. Cuando estaréis viendo esto, seguro que ya hay más vídeos. En la descripción, tanto en el enlace que os dejaré de este post que he hecho en Reddit, lo estaré actualizando siempre que vea un nuevo vídeo. Y pues básicamente están subiendo solo estos 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si estos 8 youtubers están subiendo 𝐎𝐿𝐵𝐿𝐾𝐄 porque Scott Cawthon les ha dado permiso, claro. Y así el juego ya se hace más conocido. Y claro, hay muchísima gente que dice que esto es injusto o que están spoileando todo el juego. Pero realmente tanto Dauko como muchos youtubers ya han aclarado bastante que Scott Cawthon, antes de que, o sea, cuando les dio el permiso de subir esto, ya les dio unas instrucciones y ya les dijeron qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y que el juego está limitado, o sea, que no es todo el juego lo que están subiendo, es una versión un poco recortada, por así decirlo, chicos. Así que no hay que preocuparse, esto son como unos pequeños vídeos para ver cómo es el juego por encima, antes de que salga, que sale dentro de 5 días, por cierto, chicos. Y bueno, pues hice una encuesta para decir si queréis que haga una review sobre cómo es el juego por encima. Y pues la mayoría votasteis que sí, así que aquí estoy. Y lo que no voy a hacer es comentar vídeo por vídeo. Y lo que voy a hacer en cambio es pensar como si todos los youtubers fuesen una fusión ahí, todos estos youtubers, una super fusión de un youtuber. Y básicamente voy a hablar por encima cómo es todo, que han enseñado. O sea, si un youtuber ha enseñado una cosa y otro youtuber ha enseñado otra y se complementan, pues diré esa cosa en específico que se complementa. O sea, básicamente voy a enseñar todo. Es como un resumen de todos los vídeos lo que vais a ver ahora. Esto básicamente ha sido la intro. Obviamente va a haber muchos spoilers de cómo es el juego y de algunas mecánicas. Así que chicos, dentro vídeo. Vale chicos, voy a dejarlo... Vale chicos, esto ya es el vídeo 100%. O sea, a partir de ahora voy a explicar todo. Desde cómo se vería, desde cuando abres el juego, desde cómo es el menú, los niveles que hay, cómo va el juego, algunos easter eggs, ¿vale chicos? Así que vale, lo primero que se ve cuando abres el juego, aparte de que te sale lo de hecho por 𝐻𝐿𝐵𝐿𝐾𝐄, Scott Cawthon y todas estas cosas. Después veremos aquí a la banda de los 3 animatrónicos. Veremos ahí a Freddy, a Bonnie y a Chica en el escenario. Y que por cierto te siguen con la mirada, lo cual es bastante escalofriante. Y hay un pequeño easter egg que si te das la vuelta está Foxy ahí a punto de matarte. Eso da bastante mal rollo. Y veréis una pantalla donde pone, lo estaré poniendo ahora en una foto, en un vídeo, donde pone continuar, opción escritos y salir del juego. Cuando abrís el juego de primeras, seguramente salga New Game. Y bueno, opciones ahora las veremos. Los créditos aún no sabemos cómo es porque ningún youtuber le ha dado créditos. Y Exit Game es básicamente para salir del juego, chicos. Vale, así que vamos a ver qué hay en opciones. Así que en opciones podemos... por cierto, esto chicos, podemos activar subtítulos, lo cual es lo que yo voy a hacer para que porque
muchos de vosotros, la gran mayoría al menos, entiende más o menos lo que pone en inglés en los subtítulos, aparte de que luego lo diré yo en castellano, que significa más o menos. Así que podemos activar los subtítulos y desactivarlos, podemos borrar todos los datos del juego y ya está. Estas son las opciones un poco simples, supongo que cambiarán algo de los gráficos o algo así cuando sea la versión oficial 100%. Así que chicos, cuando le damos a New Game, así de repente... Vale chicos, antes de poneros lo que pasa después de darle a New Game, o en este caso a Continue, porque el youtuber ya le ha dado a New Game antes, os voy a poner sin mi voz y subtitulado todo lo que pasa, o sea, desde que empieza hasta que acabe esa pequeña fase. Así que, let's go. Oh my gosh. Oh my gosh. Guys, we're here. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age, and what better way to do that than with an edge-of-your-seat virtual reality experience. Are we on a roller coaster? Oh my, we're on a Freddy roller coaster. Oh, I think you guys can take a guess at what we're playing. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades, and while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. I've never seen that picture before. That's new. But we aren't above laughing at ourselves. Ha ha ha. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios the memories you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch, perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. Oh my gosh. Guys, if you don't know what we're playing right now... We do, however, ask that you agree to a simple waiver before you play. It's mostly just legal mumbo-jumbo and isn't at all based on user experiences thus far or injuries associated with testing. Just touch the button to agree, and then we can jump right into some harmless fun that can't harm you at all in any harmful way. Thank you for playing the Freddy Fazbear Virtual Experience. That's the FNaF 4 door, it looks like. Okay, so, wow, this is... The 10-second mark will let us know that you intend... Hey, what? I didn't even sign it! Oh my gosh. Where are we going? Oh my god, where are we going? What? Así que chicos, pues eso es básicamente lo que pasa después de darle a New Game, subtitulado. Es básicamente Freddy Fazbear intentando limpiar su imagen con este juego. Y ahora lo estaréis volviendo a ver de fondo con mi voz. Voy a analizar unas cuantas cosas, sí que sale, que no os habéis dado cuenta. Aquí lo voy a poner un momento en pausa. Y si os fijáis en el vagón donde vamos, en la cinta transportadora, es la cabeza de Freddy, lo cual me ha parecido bastante curioso y gracioso. El youtuber también se ha dado cuenta, obviamente. Y bueno, aquí podemos ver como mientras habla el tipo de teléfono, o sea, el tipo del teléfono no, sino Hand Unit, que se llama Hand Unit, del mismo de Sister Location, que nos habla de fondo. Mientras nos habla, podemos ver que, por cierto, antes lo podéis repetir, que lo he subtitulado todo al castellano perfectamente para que lo entendáis. Podemos ver una nueva imagen de Nightmare Fredbear, que nunca lo habíamos visto antes, un nuevo foto HD, está bastante chulo. Y esta foto me parece muy chula, que es, supongo que cuando cerraron el primer Freddy Fazbear, donde pone cerrado, todos los negocios están suspendidos hasta la siguiente noticia. Y luego pone no cruzar la línea policial, no cruzar. Y sale ahí en una ventana Freddy Fazbear y todo cerrado. Mola mucho, chicos. Mola mucho esa nueva foto. Y aquí hablaba sobre que un lunático ha inventado algunas de las historias de Freddy Fazbear, alguna especie de lunático que lo han denunciado. Ahí pone entre paréntesis denuncias pendientes. Y justo después nos ponen la foto de Scott Cawthon. Y claro, muchos no lo estaréis entendiendo, pues hay una teoría que está por los foros, ahí vamos que no para. Y es básicamente de que al lunático al que se refiere Hand Unit es el tipo del teléfono. Y ese lunático es representado como Scott Cawthon. Así que podemos confirmar casi al 100% que el tipo del teléfono es Scott Cawthon, o al menos es representado por él. O sea, básicamente es una pequeña broma a que seguramente el tipo del teléfono es el que ha estado inventando todas estas cosas, porque como sabemos el tipo del teléfono sabe básicamente todo lo que pasó, ya que habló sobre la mordida, sobre que el Jeremy perdió el lóbulo frontal.
Así que seguramente el lunático es Jeremy. O sea, el lunático es, perdón, el tipo del teléfono. Y es Scott Cawthon, lo cual me gusta bastante que hayan puesto esta pequeña cosa así. Vamos a continuar. Que por cierto, la imagen de Scott Cawthon me partía el maldito culo la primera vez que la vi. Estuve media hora riéndome en el suelo. Vale, aquí vamos a ver a Phantom Freddy, a Sister Location. Aquí a Withered Foxy Bonnie de FNaF 2. Aquí vamos a ver a Plushtrap de FNaF 4. Todo esto ya lo hemos visto. Y aquí vemos que como el Hand Unit nos dice que están haciendo un juego VR para olvidar todas las historias de niños pequeños, de fantasmas de infantiles, que se refiere básicamente a los asesinatos. Y dicen que gracias al juego quieren crear una nueva relación contigo y con tus hijos. Y entre paréntesis dice súper rápido: no olvides la mercancía perfecta para cumpleaños. Y pone ahí un spam ahí todo de la mercancía, de las figuritas. Me encanta el humor este negro oscuro, sarcástico de Hand Unit, tío. Es la clave. Vale, y esto me hizo muchísima gracia. Y es que en el texto de color verde, que lo habréis leído antes, aunque lo habréis tenido que parar porque va súper rápido, habla sobre que tienes que aceptar unos términos legales, pero que los abogados de Fazbear Entertainment han diseñado un método para que solo pulsando el botón los aceptes todos y que te lo resuman en una maldita página todas las páginas y páginas de leyes. Y dicen que han diseñado el auto-scroll, o sea, el desplegable ese para que el texto pase rápido, para que no te dé ataques de estrés, y que las letras, y que aparte las letras están como muy en contraste y son muy pequeñitas, y que mejor que no mires porque te pueden hacer daño a los ojos, y te dicen que por eso que cuidan de tu salud advirtiéndote de esto, pero que es obviamente que te lo ponen para que no lo puedas leer los términos. Y luego al final me partí el culo cuando lo leí. Fue que pone, ya lo habréis leído, lo de los 10 segundos que pone, si el botón no es aceptado en 10 segundos, se aceptará solo porque sabemos que te cuidas de tu salud. Bueno, y claro, el botón se pulsa automáticamente y tiras para adelante y has aceptado todos los términos legales sin saber ni siquiera cuáles son. Y luego sale encima de fondo Hand Unit diciéndote un montón de tonterías, y al final te dice cosas sobre la conciencia es más, dice transferencia digital y accidental de conciencia. O sea, como si pudiesen coger tu conciencia y meterla en los juegos, manifestaciones reales de personajes digitales. O sea, como si en la vida real vieses personajes del videojuego, pesadillas, terrores y sudores nocturnos. Bueno, pero que claro, que obviamente no te va a pasar en la vida real, que es parte del juego, por si alguien no lo pilla. Y bueno, en fin. Y después dice que tenemos que aceptar todo esto porque se supone que somos los beta testers de un juego, de este juego. O sea, luego más adelante lo estaréis viendo más claro, pero básicamente este juego es como, imaginaos cuando Freddy Fazbear tuvo un montón de denuncias, los asesinatos. Pues después de eso decidió crear un juego para hacer más family friendly todo y que no sea tan oscuro. Y claro, contrató a personas para que probasen el juego antes de que saliese a la venta. Es todo esto en el universo de FNaF, claro. Y nosotros somos una de esas personas que tiene que probar el juego antes de que salga. Pero luego más adelante de este vídeo, que lo voy a hacer bastante largo porque quiero aclarar todo y que todo esté muy claro de lo que ha salido de momento de 𝐍𝐿𝐵𝐿𝐻𝐿. Después deja más claro quiénes somos, ya lo veréis más adelante. Pero de momento solo sabemos esto, de que somos una persona que está probando un juego de Freddy Fazbear que va a salir a la venta. Y básicamente nos dicen todo esto, que ya lo habéis visto subtitulado. Y después, por fin, tras todas estas cosas que hemos visto, tras este transcurso ahí en vagoneta Freddy, por fin estamos ya 100% dentro del juego. O sea, cuando ya nos hemos tragado toda esta intro, después de darle a continue, ya nos pasa directamente a lo que viene siendo el juego 100%, lo que es el juego. Ya no es la intro, o sea que ya pasamos de la intro a lo que estáis viendo en pantalla, que es el juego, que ahora voy a explicar la interfaz y todas esas cosas, chicos, no os preocupéis, ahora lo explico todo. Vale, chicos, hago una pausa aquí un momento después de esto, antes de empezar a enseñaros cómo es el juego 100%. Y es que en la descripción tenéis, como he dicho en el principio del vídeo, todos los vídeos de los youtubers. Y que claro, si queréis ver más información y tenerlo todo mucho más claro, que no sea un resumen, podéis veros todos o los vídeos que queráis, que tenéis en la descripción.
donde seguramente se van a ver más cosas. Y como es una versión de Steam que tienen los youtubers, se va actualizando. O sea, contramedida que los vídeos son más nuevos, el juego se ve mejor, porque Scott lo va actualizando, va cambiando cosillas. Y bueno, dentro juego. Vale, chicos, esto es 100% el juego, lo que vemos. Y lo que os estaré dejando una especie de vídeo de cómo es justo cuando entras al juego. Y podemos ver justo delante una pantalla como con 6 redonditas arriba, que son 6 apartados. No, 6, no, 7 apartados. Y veremos... vale, antes de nada os voy a enseñar los apartados, ¿vale? En estos apartados básicamente podemos ver cómo pone 𝐍𝐿𝐵𝐿, una imagen de 𝐍𝐿𝐵𝐿, que me gusta que lo hayan representado como el guardia de seguridad, 𝐍𝐿𝐵𝐿. Y al lado pone el nombre de esta sección. O sea, la que estáis viendo ahora mismo en la foto es la sección de FNAF 1. Y vemos que está desbloqueado noche 1. Y después hay 4 más que no están desbloqueadas. Pero ahora os voy a dejar una imagen de justo cuando estoy grabando esto, de las desbloqueadas que sabemos que hay hasta ahora. Podemos ver que está FNAF 1, noche 1, noche 2 y noche 3. Y seguramente esté la noche 4. Y luego si vamos al siguiente apartado, podemos ver que sale 𝐍𝐿𝐵𝐿 ahí también. Me encanta que salga 𝐍𝐿𝐵𝐿. Es que es tan cute y es el putamo ese animatrónico. Luego en FNAF 2 podemos ver cómo sale noche 1, noche 2 y noche 3. En el tercer apartado es Five Nights at Freddy's 3. Hay un youtuber que ya tiene la noche 1, 2, 3 y 4. Después el cuarto apartado, como podemos ver, no es FNAF 4 y es Dark Rooms, lo cual mola bastante, que Dauco lo acaba de desbloquear hasta el último. Primero tenemos a Plushtrap, a Nightmare Balloon Boy, a los Plush Baby, tenemos a Funtime Foxy. Vale, después si vamos al quinto apartado podemos ver que es el apartado de Parts and Service, donde podemos ver que los 4 son Body Chica, Freddy, Foxy, en este orden. Ya sabéis que los tenemos que ir arreglando. El sexto es Ben Repair, que solo hay 2, que uno es el de Mangle, que ya lo vimos, y otro es Enard, que está chulísimo. Y después el último es Night Terrors, terrores nocturnos. Y de momento sabemos que está Funtime Freddy, todo esto pasa en la habitación de FNAF 4. Igual que Dark Rooms pasan en habitación, ya sabéis, Plushtrap y Nightmare Balloon Boy, donde Plushtrap y Nightmare Balloon Boy. Y Plush Baby pasa, Plush Baby, el minijuego de Plush Baby pasa en la habitación esa que creíamos que era el Prize Corner, pero que al final no es, que es lo de Plush Baby. Y Funtime Foxy aún no lo sabemos, seguro que pasa en Sister Location. Y Night Terrors sí que sería como una especie de FNAF 4, que tenemos a Funtime Freddy, que está muy chulo. Tenemos a Nightmarione, que me encantó, fue mi favorito de todos. Y tenemos a Circus Baby, que Circus Baby aún no lo hemos visto y no sabemos cuál es el siguiente. Así que estos son los 7, madre mía, porque digo 6 tanto rato, son los 7 apartados diferentes que hay, los minijuegos que sabemos que hay desbloqueados hasta ahora. No me voy a, o sea, no, luego voy a enseñar un poco de cada uno, pero no muy específico. O sea, voy a enseñar por encima un poco cómo es cada uno, porque tampoco es que me haya visto todo entero. Por ejemplo, el de Nightmare Balloon Boy o el del Plush Baby o el de Nightmarione, no me he visto entero de cómo es, tampoco quiero spoilearme aquí al 100%, simplemente he visto un poco por encima y os dejaré unas imágenes más adelante en el vídeo. Pero de momento, cuando empiezas el juego te sale esto, todo vacío, o sea, te sale FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, Dark Rooms, Parts and Service, Ben Repair y Night Terrors. Y todo solo con el primer nivel desbloqueado, o sea, solo te sale el primer nivel. Y cuando completas el primer nivel ya puedes jugar al segundo, que se autodesbloquea, ¿vale, chicos? Esta es como la pantalla principal de selección. Después podemos ver que a la derecha tenemos una pequeña pantalla donde vemos que pone 0 de 40 monedas y arriba hay un reloj que más adelante lo explicaré. Y como ya sabemos, van a haber diferentes monedillas escondidas en los juegos. Por ejemplo, ahora os estaré dejando un ejemplo. Y aquí escondido podemos encontrar una moneda que la tenemos que mantener recogida y desaparece y nos cuenta. Y por ejemplo, hay una de 3 monedas en este minijuego. En otro no hay 0 monedas, en otro hay 2. Y bueno, pues hay como monedas escondidas en diferentes lugares de todo. No tiene por qué ser solo los juegos, también en el Prize Corner, que ahora lo vamos a ir a ver. También hay monedillas escondidas, lo cual mola bastante, chicos.
Y bueno, chicos, también si miramos un poco hacia abajo podemos ver un botón donde pone Showtime, que nadie sabe para qué funciona, hay muchas teorías. Hay gente que dice que cuando consigues las 40 monedas y le das a Showtime, las cortinas que vemos de delante se abren y por fin podremos ver el típico show de donde está Freddy Bonnie chica, como ya nos dijo Scott Cawthon, y podremos escuchar por fin la voz de Freddy. Esa es la teoría más normal que hay. Después podemos ver que al lado hay un botón de replay, que si lo pulsamos nos vuelve a llevar al vagón que hemos visto antes, donde Hand Unit nos cuenta toda su vida. Y después, si nos fijamos más hacia el lado, podemos ver una especie de palanca, que eso lo miraremos después. Y vemos como hay una especie de aparatito donde pone opciones, pero eso nada, eso es simplemente el botón de las opciones para salir del juego o guardarlo, ya sabéis, es las opciones, eso no es importante. Y vamos a ver primero el price counter, chicos. Vale, chicos, justo detrás del escenario este que habéis visto, de donde le podemos dar a Showtime, donde podemos ver y seleccionar qué juego queremos jugar, justo detrás, que todo esto está en la pizzería de FNaF 1, justo detrás podemos ver el Price Corner, y cuando lo pulsamos nos vamos justo detrás, que es donde está el Price Corner. Y justo cuando no tenemos nada, tenemos, a ver, sale el Price Corner ahí con un montón de peluches, debajo hay chucherías, hay paquetes, y vemos una puerta gigante arriba. Y empezamos solo con la pelota de baloncesto que veis, la pelota de básquet que veis, es con lo único que empezamos. Y bueno, chicos, con la pelota de básquet, pues nada, si le pulsamos, sale esa máquina extraña que se abre con una musiquita, que ahora os estaré dejando de fondo algo. Y con la pelota no podemos hacer nada, o sea, solamente son como juguetes con los que podemos interactuar, jugar, golpear cosas, pero tampoco pasa nada interesante porque ni siquiera puedes golpear los peluches. Y ahora os estaréis preguntando, ¿cómo obtenemos más cosas? ¿Cómo consigo esos peluches que vemos ahí? Pues no se consiguen comprando ni con las monedas ni con tickets. Vale, chicos, esto lo estoy grabando justo antes de subir el vídeo, o sea, me he dado cuenta ahora a las últimas. O sea, se está hablando el 𝙍𝐻𝐿 Super del futuro. Al final sí que se puede comprar con monedas, os dejaré una foto por aquí. Dije que no se podía comprar con monedas porque antes, cuando lo grabé, no se podía. Pero un youtuber, Scott Cawthon, se ve que ahora ha puesto la opción. Y sí, podrás ir desbloqueando objetos con monedas. No es que los compres, sino que los desbloqueas. Bueno, os dejo el Gerard del pasado. Sino que se consiguen por ejemplo, yo me completo Five Nights at Freddy's, o sea, el apartado de FNaF 1, me paso la noche 1. Pues cuando me la completo, ahora os estaré dejando un vídeo, nos sale como una cajita de regalo, le tenemos que darle a la manivela, sonará la cajita musical de Puppet, se abrirá el regalo y de ahí saldrá un objeto aleatorio. Y tenemos que pensar de que hay 56, al menos en la versión de los youtubers, hay 56 objetos diferentes a coleccionar. O sea, en la pantalla esa podemos ir moviendo las flechitas y hay en total un 56. Así que nos pueden tocar desde peluches, figuritas de acción, juguetes, pelotas, comida, muñecos con la cabeza esa que se mueve, que son los 𝐓𝐈𝐄𝐍𝐵LHEAD. Hay de todo, o sea... Y bueno, pues eso es. Os estaré dejando una especie de foto de cómo está organizado todo lo que son los apartados. Podemos ver que en Special, que son esas bolas, solo hay 5 diferentes. Después podemos ver el apartado de plushes, o sea, hay como 4 flechas, ¿no? La que sirve para ir de izquierda a derecha cambia de apartado, y las de arriba a abajo cambia en el mismo apartado. O sea, por ejemplo, si el apartado de plush, que lo estáis viendo ahora mismo, veis que podemos ir hacia abajo y hacia arriba. Eso es porque tiene más de 8 interrogantes, más de 8 objetos, y no tiene todo el espacio. Así que si le damos a la flechita de abajo, baja un slot. O sea, podremos ver 4 más. Claro, o sea, cuando es un poco complicado de entender, pero tenemos aquí los 8.
Y en la fila de abajo, si le damos a la flecha de abajo, la fila de abajo se pone arriba y nos muestra otra fila. Tampoco es tan difícil de entender. Y pues aquí estáis viendo todo, que en Special hay 5, donde pone plush que son peluches hay 12, en figuras de acción hay 16, en comida hay 15, en Toy solo hay 5, en 𝐓𝐈𝐄𝐍𝐃𝐿 solo hay 3. Y bueno, aquí estáis viendo más o menos un poco cómo lo he organizado todo, cómo está organizado. Y no está, o sea, no están todas, o sea, hay algunos interrogantes que algunos youtubers ya lo han desbloqueado, pero o no lo han enseñado o la imagen se veía mal. Pero ya os digo que si queréis ver todo y llegar a ver todos los objetos que consiguen todos los youtubers, tenéis toda la descripción. Y pues las pelotas las puedes usar para lanzarlas, los peluches para cogerlos y mirarlos, las figuras de acción para jugar con ellas, la comida la puedes coger y te la puedes comer si quieres. Está bastante gracioso, es un lugar como para interactuar con las cosas que consigues, tampoco hay mucho misterio en este lugar. Eso sí, ahora enseñaré, o sea, ahora estoy explicando todo por encima y después iré a los easter eggs. Tendremos un botón abajo donde pone back, que es básicamente volver. Y podemos volver al menú principal que hemos visto antes, ¿vale, chicos? Ahora voy a enseñar un poco todo lo que hay más por aquí por encima. Y después vamos a lo secreto, a los easter eggs que se han desbloqueado hasta ahora. Vale, chicos, y una vez estamos aquí de vuelta, que ya os he enseñado la pantalla de las monedas, la pantalla para seleccionar juegos, el price corner, el botón del showtime que no sabemos para qué es, el del replay, todo esto, chicos. Vemos que hay una especie de palanca extraña donde vemos que hay una flecha y si la movemos hacia el otro lado de la palanca, se va hacia la otra flecha. Y chicos, vosotros os estaréis preguntando ¿para qué demonios será esa flecha, no? Y pues chicos, si agarramos la palanca y la movemos, nos lleva a una especie de lugar donde todas las luces se vuelven como luces negras, luces oscuras, como un contraste, ya me sale la palabra, como muy fluorescente, muy extraño todo ahí, muy brillante. Y suena una musiquita que ahora os la estaré poniendo de fondo con mi voz. 4. All of them are locked. Oh my gosh, what did we just... Look, Night Terror is just only one challenge now. Oh my gosh, okay. Que es bastante espeluznante, la verdad. Y chicos, vosotros estáis diciendo ¿qué demonios es esto? Pues chicos, es el modo difícil. Cuando movemos esta palanca, vemos que en la pantalla de delante, por ejemplo en FNaF 1 podemos ver que solo hay un minijuego. Pues cuando hayamos completado la noche 4 de FNaF 1, este minijuego se desbloqueará y se logrará desbloquear la noche 5. La noche 5, que es modo difícil, que es una noche diabólica, que todas las luces son súper caóticas, da mal rollo. Y de momento solo hay unos cuantos youtubers, cuando hago yo este vídeo, claro, cuando lo estaréis viendo, de momento a lo mejor algunos youtubers ya se han pasado hasta el juego, no creo porque Scott Calzo no se los deja, pero ya me entendéis. Y de momento hay youtubers que Parts and Service ya se lo han pasado entero, ya se han pasado a Bonnie Chica, Freddy Foxy. Y MadPat, por ejemplo, o Dauko creo que también, han desbloqueado el modo difícil. Y vemos como os están dejando unas imágenes de fondo, de cómo sale ahí todo más diabólico y oscuro. Y dentro del minijuego, que ahora no os lo voy a enseñar, os lo enseñaré justo ahora, que os enseñaré un poco de los minijuegos como son por encima. Todo es como más diabólico y mucho más difícil, el hard mode. Y claro, en el hard mode también supongo que habrán monedas escondidas. Y bueno, está chulo. Esa palanca solo sirve para ir al modo difícil y que los juegos que vemos en la pantalla sean difíciles, pero solo se desbloquearán si hemos completado todos los del modo fácil. Y en este modo difícil todo cambia, o sea, podemos ir al Price Corner y todo se verá también de este color, pero no cambia absolutamente nada, solo cambia el color. Lo que realmente cambia únicamente son los minijuegos que podemos ver en la pantalla de inicio. Así que ahora le volvemos a dar a la palanca y todo vuelve a la normalidad, chicos. Vale, chicos, y después en el Price Corner, si nos fijamos muy bien, al lado de un peluche de Toy Chica podemos ver una especie de cosa cuadrada de color morada que se glitchea. Es como un error en el juego. Pues si con cualquier objeto, por ejemplo con la pelota de básquet que nos dan al comenzamiento, al principio, si le golpeamos a esa cosa morada, veremos que se cae y producirá un ruido extraño, como un ruido de error.
Vale, y todos os preguntaréis, ¿pero qué demonios es esto? Pues si después vamos al menú principal y le damos a la palanca, podremos ver que justo encima de la caja de la televisión donde salen las monedas, podremos ver un reproductor de cintas, que es lo mismo que hemos tirado en el Price Corner. Y si lo tocamos nos lleva a una especie de lugar donde podemos ver el reproductor de las cintas, que es lo que hemos cogido en el Price Corner, y una especie de estantería extraña con 16 espacios. Y os estaréis preguntando, ¿para qué demonios es eso? Pues chicos, a lo largo de todo el juego podremos encontrar cintas escondidas en cualquier lugar. O sea, hay una en la vagoneta del principio, hay otra en FNaF 1, hay otra en el de Plush Trap. Es que hay muchísimas cintas por todos los lados, chicos. Y cuando vamos a coger una cinta solo tenemos que agarrar y desaparece. Y en total hay 16. Y después de coger una cinta podemos ir a este sitio y vemos que están las cintas ordenadas. Pero por ejemplo, puedes coger primero la cinta de la vagoneta y te saldrá que es la cinta número 1. Y si nunca has cogido ninguna cinta y coges otra, también te sale que es la número 1. O sea, van como en orden. O sea, cojas la que cojas, siempre va a ser la misma. No sé si me entendéis, chicos. Pero una cosa increíble es que ya cuando estoy haciendo esto, ya hay los youtubers se han conseguido 14 de 16. Y bueno, chicos, ahora os estaré dejando en pantalla cómo ha quedado la estantería con 14, que es, por cierto, solo faltan dos cintas de vídeo. Y bueno, pues chicos, ahora mismo os voy a reproducir todas las cintas. O sea, ahora no me vais a escuchar a mí y vais a escuchar todas las cintas escondidas que están escondidas por todo el juego, que es como un easter egg todo esto. Y bueno, ahora os dejaré todas las cintas con subtítulos en castellano, como siempre, chicos. Oh, hold on, let me play it. Hello? Can you hear me? Don't exit this room, okay? This isn't a mistake. This room isn't a mistake. I had to hide these logs away from the core gameplay files. In a place that only a beta tester would look, and in a place where the files could be protected. What? I just really, really hope that the next development team finds this before the game is released to the public. What? This game has some kind of malicious code in it that we haven't been able to fully contain or even understand, for that matter. We're over budget and out of time. But that's not the reason that we're shutting down. Listen, I have to keep this short so the file size will be small enough to fly under the radar. There are more. They may not be in order. Okay, this is good then. This is good. This is really good. Let's listen. I saw it for the first time today. There was a character I couldn't make out who it was, standing at the end of the hall. I thought it was just bugged out, so I made a note of it and kept playing. But then it was looking in the window, and not like Chica or Bonnie would. It was like it was actually looking in the window, seeing what I was doing. God, what is going on? Who's tested the VR game? I heard a pretty heated conversation this morning between Dale, our manager, and someone else on the line. It really feels like this project is in trouble. In no small part because of the lawsuit, I'm sure. There has to be a lawsuit. There's no way there isn't. It happened in this building just a few doors down from me. I think it's made worse by the fact that Jeremy tried to tell us something was wrong. But as a dev team, we all just saw it as a challenge to find what the problem was and fix it. Who could have known that? I have to go. Jeremy! Jeremy, guys! Let's have a listen. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It Yeah. sounds made up, but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. I guess they're more common at businesses that do a lot of graphic design work. Okay. I remember seeing one when I was still in school, and even then, I knew how dangerous it looked. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. The drawers have been emptied out. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No. There was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. It had to have been the client. I mean, they sent us that stuff in the first place with no explanation, told us to scan it, said it would expedite the process so we wouldn't need to program any pathfinding ourselves.
It was a budget thing, I guess. It was just junk. Circuit boards and things like that. Looked pretty old. Somehow, though, there was usable code on some of it. Okay. It seemed to take hold by itself. Things started changing. But then, he started appearing. Oh! At least that's what Jeremy said. I came in early that morning. No one else was there. At least that's what I thought. The supply room was lit. I didn't even notice Jeremy standing in the testing room as I walked past. The supply room was so bright, glowing from all the way down the hall. Jeremy complained of nightmares when he came in this morning. He wasn't talking about it like someone telling a friend about his dreams, though. He was pale. Looked like he hadn't eaten in days. He spent an hour talking in Dale's office, but it didn't look like he was given much sympathy. When he came out, he went directly back to the testing room. He doesn't even jump anymore. Nothing scares him. He just stands there like he's talking to someone. Sometimes he rocks from side to side. We were told to leave him alone. I knew I was in line to do the testing next. They'd been prepping me for it. I guess they knew that Jeremy would need to be replaced soon. What? Last one on the first half. Let's go. You can always tell when a company is getting ready to fire someone. They start giving out written warnings for silly things, making sure to build a paper trail and make a case for a firing. Things that normally no one would care about suddenly become grave offenses, all worthy of being written and documented. Oh, snap. I guess it works two ways, because it also encourages a person to quit rather than be scrutinized so heavily. I think Jeremy was too far gone to consider that option, though. The thing about it is that I don't think they were going to fire him because of anything he was doing wrong. They just knew he'd seen something. They needed to discredit him. Oh, snap! There was something that looked like a Halloween mask laying on the floor. I didn't understand. Ink must have spilled. What? It was only then that I heard a shuffle from the testing room and realized Jeremy must be there. I went back and peered in the window. I couldn't see his face. He had the visor covering his head. He had ink spilled on himself as well. The front of his shirt looked black in the dark room. He turned his head in my direction, but I don't think he knew I was there. What? This one, type 10, guys. Here we go. I was told I had 3 days to finish Jeremy's work, but I know it's just passing the time. They don't really expect me to do anything. It's just to keep up appearances until the buyout is complete. We have to look like we have things under control. There's another potential development studio that wants to pick up from here, but who knows what kind of lies they're being fed to convince them to do it. Against my better judgment, I'm going to do my best to see what's here, make notes of it, and try to isolate where this thing is hiding. At least then, the next person that tests this will have a chance of getting rid of it. Today was my last day of beta testing, and the anomaly that I've been seeing is nowhere to be found. But after inspecting some of the files, it seems that it's attached itself to these logs. My logs. That can't be an accident. So now I have to make a choice. Do I leave these logs here for you to find, or do I try to purge this thing myself by destroying the logs? I've chosen the latter. Oh, so she's destroying them. Oh, let's have a listen. I can't delete them. By creating a protected area to store these logs apart from the game, I effectively gave this thing a safe place to hide itself. It's in here now. I may not be able to delete it, but I might be able to do something else now that it's attached itself. I have an idea. Let's listen. They lied to us. They lied to all of us. They told us that the whole point of this VR game was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand. But that's not true at all. In their haste to develop this VR game and clear their name, they sent us some things I don't think they intended us to see, such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up.
A campaign to discredit everything. What? I ran a fragmentation program on the area of memory that was storing these logs for you. I effectively broke the files into pieces and broke the anomaly along with it. That means that you won't have my warnings to guide you, but hopefully it also means that this anomaly, this virus, or whatever it is, will remain broken and unable to do more damage. What? Vale, chicos, no sé si sois conscientes de lo que acabáis de oír. A ver, antes de nada, las cintas están desordenadas, o sea, hasta que no tengamos las últimas 2 cintas, todo no acabará de cuadrar totalmente. Pero cuando tengamos las 16 cintas, ya las podremos ir ordenando. Por ejemplo, cronológicamente, para que todo tenga sentido, tendría que ir primero la 7, después la 2, después la 11. Pero esto me lo estoy inventando, que aún no sé el orden. Pero que cuando ya tengamos las 16 cintas, supongo que ya las ordenaré cronológicamente. Pero básicamente lo que podemos entender, y que lo del final ahora lo voy a explicar porque os estaréis quedando flipando, ya que cambia literalmente toda la historia de FNaF. Todo empieza con esta chica diciendo que están haciendo un juego VR, ¿no? Y que lo están haciendo con Jeremy, que parece ser el que diseña, el que hace los diseños. Y bueno, después Jeremy se ve como que ha estado haciendo cosas raras, como borrando dibujos, ha estado metiéndose en el armario de... donde guardan todo, el almacén, el armario del almacén. Se manchó de tinta por algún motivo y después vio algo que no sabemos qué fue lo que vio y se quedó como traumado. Eso es lo que dan a entender, y que luego la empresa quiere despedirlo, pero no porque hiciese las cosas mal, sino por eso que vio. Y claro, la chica se queda un poco flipando porque no sabe qué es lo que vio y qué le está pasando, pero le da bastante igual. Y después ella ocupa su cargo, más o menos, porque ya está preparada para hacer el testeo del videojuego, de este juego, antes de que salga al público. Y claro, ella mientras testeaba el juego dijo que vio un animatrónico que nunca jamás había visto antes, y que le estaba observando desde la ventana de uno de los juegos, pero que no lo observaba como los otros animatrónicos, sino que la observaba a ella directamente, como viendo y esperando a ver lo que hacía. Y dijo que era una especie de virus maligno extraño, algo malo, algo dañado en el código del videojuego, ¿vale, chicos? Y después dice que lo ha intentado borrar, pero que no ha podido. Pero más tarde dice que lo único que ha logrado hacer es ocultar el error, ese animatrónico dañado, esa cosa rara que ha encontrado en un montón de lugares escondidos que solo un beta tester, como nosotros en este juego, podría encontrar. Y sí, chicos, esta chica que está grabando las cintas ha escondido el virus maligno, esa cosa extraña que dice que ha visto, en todas estas cintas que hemos visto. Así que básicamente lo que estamos haciendo es recoger todo lo que ella destrozó para eliminar el virus. Así que básicamente lo que estamos haciendo es volver a rearmar todo el virus que ella destrozó. Y chicos, ahora os estaréis preguntando, ¿y dónde podemos ver ese virus? ¿Cómo es? Pues chicos, a partir de cuando ya coges 3 cintas, más o menos, a partir de coger 3 cintas, por algún tipo de motivo, un bicho, un animatrónico fantasmal y extraño, saludándote, se asoma desde la derecha del lugar principal, ya estés en modo fácil o en modo difícil. Okay, we got 13 out of 14. Ah! Ah! What the? Ah! What the hell? What the heck? No! What the heck? Hello? Is that Springborn? That's William Afton. What should we do? What should we do? To turn this on? Go away! He's still there! He's still there! O sea, lo está dejando en pantalla como es, y se ve como ahí a lo lejos, súper transparente, como súper fantasmal. Y claro, tras conseguir 3 cintas, ya estamos empezando a rearmar el virus. Así que eso es el virus. Y aparte que antes de coger ninguna cinta se podría llegar a escuchar algunas voces muy lejanas, que eso ya es el virus. Aunque no hemos cogido ninguna cinta,
ya podemos escuchar el virus, pero es muy difícil. A partir de las 3 cintas ya se manifiesta esta cosa rara. Y chicos, a medida que vas consiguiendo cintas, el bicho se va acercando y haciendo más tangible, o sea, ya no es tan transparente. Y ahora os voy a enseñar cómo es el bicho tras conseguir 14 cintas. Freddy from FNaF 3. Good boy. That one was pretty easy, guys, but we got a tape. So is Spring Bunny gonna be closer? I'm scared now. Yes, guys. Look at those eyes, man. Look at this. We can see everything now. Oh my God. Okay, let's listen to the tape. Let's have a listen to the tape, guys. Oh my God. Exacto, chicos. Así de diabólico y raro y perturbador es este animatrónico que parece una especie de Spring Bunny, pero no es un Spring Bunny porque está hecho de tela, es como un traje. Y bueno, es muy raro, chicos. Es rarísimo esto. Y básicamente eso es el virus. Pero después llega la cinta número 13, que es la más importante, que os habréis quedado flipando, y es sobre la que quiero hablar. Y pues básicamente os voy a resumir lo que es la cinta 13. Fazbear Entertainment, o sea, Freddy Fazbear, la compañía, tras el incidente de los niños asesinados, empezó a ganar mala fama, ¿no? Y la gente empezó a ver el juego un poco mal, o sea, la franquicia, la empresa un poco mal por los asesinatos, o sea, por las desapariciones, ¿vale, chicos? Y entonces, todo esto en secreto, lo que hizo Fazbear Entertainment fue contratar a un desarrollador de videojuegos indie. Scott Cawthon, obviamente, o sea, es obviamente que se refiere a Scott Cawthon. Pero todo esto en secreto, esto solo lo sabe Fazbear Entertainment y Scott Cawthon, o sea, el desarrollador indie. Y Fazbear Entertainment contrató a este hombre para que crease juegos donde se puede llegar a ver los asesinatos de la franquicia. Y después, en público, la empresa de Fazbear Entertainment da a entender que este desarrollador indie está totalmente loco y que todos sus juegos son una absoluta mentira. Y claro, toda la gente piensa como este lunático, Scott Cawthon, o sea, esto es lo que me refería. A ver, es que estoy un poco aquí desconcertado, chicos. Al principio de todo, llamaban a Scott Cawthon lunático, y no era el tipo del teléfono, como yo decía, sino que era exactamente esto que estamos viendo. O sea, los juegos de FNaF 1, 2, 3, 4 y Sister Location no son reales, son juegos. O sea, estamos jugando juegos dentro del mundo de FNaF. O sea, esto es una maldita locura, es una maldita ida de olla. O sea, la empresa de Fazbear Entertainment contrató a Scott Cawthon, todo esto en el mundo de FNaF, a este desarrollador indie para que crease juegos sobre la mala reputación de Fazbear Entertainment. Y después que le echase mierda. Después la empresa de Fazbear Entertainment echa mierda y dice que es un lunático para que todo el mundo se piense que todos los asesinatos vienen a raíz de estos juegos de mentira y que la gente se piense que realmente nunca pasó nada y que todo son invenciones de este lunático y de sus juegos. No sé si me entendéis, pero o sea, es que cuesta de entender, hay que pensarlo. Secretamente contrataron a Scott Cawthon para que crease estos juegos y después públicamente dicen que ese creador, que no lo conocen de nada, pero que obviamente ha sido contratado por Fazbear Entertainment, dicen que está loco para limpiar la imagen de Fazbear Entertainment. O sea, claro que los hechos de FNaF 1 a Sister Location son reales, porque es como que Scott Cawthon, el desarrollador indie, sabe todo lo que ocurrió. Y gracias a los juegos sabemos qué es lo que pasó en la vida real. ¿Y por qué no digo FNaF 6 y Ultimate Custom Night? Pues en este juego solo podemos ver cosas de FNaF 1, 2, 3, 4 y Sister Location. Así que es totalmente... no tendría sentido que no estuviesen cosas de FNaF 6 y Ultimate Custom Night. Por lo tanto, este juego se sitúa entre Five Nights at Freddy's 6 y FNaF 3. O sea, después de FNaF 3, que fue otro intento por revivir la chispa de Fazbear Entertainment y ocultar los asesinatos, como hicieron ese lugar de terror, hacían como si fuesen inventadas las historias de los asesinatos. Pero como vieron que se quemó todo y todo fue a peor, decidieron crear este juego de realidad virtual. Y claro, chicos, pensad que esto es una maldita locura. O sea, pensad que es una locura. O sea, FNaF 1, 2, 3 y 4 y Sister Location no son reales. Son juegos
dentro del universo de FNAF, pero que igualmente los hechos, las oficinas, Michael Afton, todo eso es real. Solo que lo que hemos jugado son juegos dentro del universo de FNAF. Que quiero aclararlo porque sé que hay mucha gente que esto, así de primeras, yo me quedé loco. Y bueno, pues simplemente quería aclarar esto. Y quería aclarar la cinta número 13, que ya haré un vídeo aparte sobre esta teoría, que no es una teoría, ya que claramente confirman con la cinta número 13, que cambia casi toda la historia de FNAF. Y buah, chicos, pues esto es básicamente todo lo que tengo que decir sobre las cintas. Básicamente, resumen súper rápido. Mientras hacían el juego, encontraron un error súper raro, la chica lo ocultó y nosotros, muchos años después, o pocos años, no lo sabemos, hemos encontrado este juego que seguramente nunca se llegó a lanzar al público. Y hemos empezado a tocar y hemos encontrado los errores, hemos sacado el virus y gracias a las cintas hemos descubierto que Fazbear contrató a Scott Cawthon, o sea, Scott Cawthon es canon, contrató a Scott Cawthon para que hiciese FNAF 1, 2, 3, 4 y Sexta Location. Este es el resumen de la historia, por así decirlo, de este juego. O sea, la historia de este juego se basa en eso. Y aún no sabemos qué pasa con la cinta 15 y 16 y Scott Cawthon y los youtubers dicen que hay cosas que aún no han podido enseñar. Así que obviamente hay muchas cosas que ya veremos cuando salga el juego. Y bueno, chicos, simplemente quería aclarar esto de las cintas, así que vamos a lo siguiente. Falta poco ya por resumir del juego. Este vídeo va a quedar larguísimo, pero quería hacer un buen resumen. O sea, imaginaos que cuando empecé a hacer este vídeo lo empecé a hacer 4 días y ahora mismo solo falta un día y pico, un día y 10 horas para que salga el juego. Pero quería hacer este resumen antes de que saliese el juego, aunque me ha costado mucho editarlo. Pero que aún no acabó el vídeo, ¿Os acordáis eso que os dije que había un reloj extraño encima de la caja de monedas? Pues se ve que cada vez que coges una cinta, una hora del reloj avanza. Y ahora el señor Dauco, que es el que tiene las 14 cintas, tiene el reloj a las 11:59. Así que una cinta más y serán las 12 de la mañana. Nadie sabe qué pasará. Y aún faltaría otra cinta para que fuesen las 12:01 de la noche. Así que simplemente quería aclarar este misterio del reloj y aclarar lo de las cintas, que bueno, vaya locura. Vale, chicos, ahora solo me faltaría explicar un par de easter eggs y el vídeo ya estaría acabado, chicos. Pues primero lo que voy a comentar es que en el modo difícil, cuando mueres, te sale esto básicamente. Ooh, it's Nightmare Cupcake. I'm sure he's not gonna jump scare me when I grab him. Ready? 3, 2, 1, jump scare, go. There it is, okay. I knew that was coming. Y podemos ver que como de vez en cuando la pantalla se glitchea y el cupcake se transforma en Nightmare Cupcake. Y si intentas coger el cupcake te sale un jumpscare. Esto es un pequeño easter egg. También hay un easter egg que por algún motivo, nadie sabe qué pasó, le salió a un youtuber y de repente le apareció 𝐍𝐿𝐵𝐿. El animatrónico de 𝐍𝐿𝐵𝐿 le apareció ahí y punto. Y había un botón en el monitor, lo pulsó, se puso de color rojo, pero no pasó absolutamente nada. Supongo que eso ya lo añadirán en la versión final. Y 𝐍𝐿𝐵𝐿 supongo que es un mero easter egg sin mucho sentido. Vale, chicos, también hay otro easter egg, y es que en las cortinas 100% confirmado que van a estar los animatrónicos cuando leemos, por ejemplo, el botón de Showtime. Porque hay un youtuber donde, porque sí, de repente se le abrieron las cortinas y se veía ahí dentro a Freddy, pero no pasaba nada. Y después Scott Cawthon lo quitó. Así que supongo que estaría Scott Cawthon probando algo y sin querer se le escapó eso. No tengo ni idea. Pero sabemos ya que detrás de las cortinas están los 3 animatrónicos. Hay otro easter egg, chicos, que Scott Cawthon puso solo por un momento y a un youtuber le salió en el Price Corner, o sea, en el Price Counter, una caja de Exotic Butters de Sister Location. Y si quitabas todas las mantequillas exóticas y pulsabas un botón que había en el fondo, en la televisión que estáis viendo arriba salía un montón de imágenes de endoesqueletos. Y que hay mucha gente que dice que son de la película. O sea, yo también estoy 100% seguro que esas fotos que estamos viendo en la pantalla de ahí arriba son películas, o sea, son fotos sobre la película. Y ahora que ya sabemos que FNAF 1, 2, 3, 4 y Sister Location son juegos, sabemos que lo que estamos viendo en la televisión pasa en la vida real de Freddy Fazbear, al igual que FNAF 6 y Ultimate Custom Night.
Y bueno, chicos, creo que no hay muchos más easter eggs. Creo que ya he dicho todo, o sea, todo. También hay un pequeño easter egg que le salió a The Game Theorist, que cuando murió, en una de las pantallas, cuando mueres, que a veces te sale un texto así aleatorio, le salió Remember Jeremy, que es la mítica frase que ha estado en el primer teaser de este juego. Estaba esa palabra, esas dos palabras, recuerda Jeremy. Aún no tengo muy claro qué significa, si se refiere a que te acuerdes de lo que le pasó, o que te acuerdes de él, o no tengo ni idea de cómo significa esa frase. Ya lo descubriremos, chicos. Y pues no me queda nada más. Esto sería básicamente el resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora. Y bueno, chicos, antes de despedirme voy a aclarar un par de cosas. Me gustaría haber puesto un pequeño fragmento de todos los niveles del modo normal y de los pocos que se han hecho del modo difícil, para que lo veáis. Pero tampoco quiero que el vídeo dure 2 horas, chicos. Así que la descripción, también por cierto, la descripción, en vez de tener la lista, vais a tener un enlace que os va a llevar a la lista. Que por cierto, la lista ya la he dejado de hacer yo, porque yo casi nunca puedo estar activo. O sea, entre que tengo que hacer cosas y otras cosas, nunca podría actualizar la lista. Pero hay un señor muy majo, que dejaré su nombre aquí en la pantalla, que ha hecho una lista que siempre la está teniendo actualizada. Y en la descripción tenéis el link a esta lista, donde ahora sí que hay como tropecientos mil vídeos. Y aquí ya os podéis ver vídeos y ver fragmentos de todos los niveles, por si queréis, ya que este es un vídeo resumen y tampoco tengo por qué enseñar todos los fragmentos de todos los juegos. Aunque ya sabéis todos los juegos que hay, porque lo puse antes, todas las fotos de todos los juegos del modo normal. Y en la descripción, chicos, tenéis la lista, que podéis ir a verla cuando queráis y veros los youtubers que queráis, chicos. Y pues nada más, creo que esto sería el vídeo resumen, que 1 hora de vídeo, chicos, para resumir lo que ha pasado hasta ahora. Sé que mañana Dauko va a subir el modo difícil a su canal, unos cuantos juegos del modo difícil, pero no haré un vídeo sobre ello, porque ya tengo este vídeo de 1 hora y mañana estaré muy ocupado, para tenerlo todo preparado el día 28 y poder subir vídeo en cuanto salga el juego, chicos. Así que esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Seguramente 𝙍𝐿𝐿𝐿 tiene algo escondido, porque 𝙍𝐿𝐿𝐿 ha enseñado, o sea, sabemos más de la mitad del juego, y esto no puede ser. Seguro que 𝙍𝐿𝐿𝐿 tiene algo escondido y nos saca ahí el juego y pasa algo increíble. Es que estoy segurísimo de que el juego va a ser diferente y van a haber más cosas que lo que vemos ahora. Estoy casi 100% seguro, chicos. Así que apoyaría un buen like, que compartieseis el vídeo, que ya que no sabéis lo que me ha costado editar 1 hora de vídeo y renderizarlo y subirlo. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Y si os queréis ver el vídeo, o sea, los que hayáis llegado aquí, le habéis dicho a vuestros padres que queréis ver una película, porque si no, no sé cómo habéis visto un vídeo de 1 hora. Ni yo cómo lo he podido editar, chicos. Bueno, este ha sido el resumen. Espero que os haya gustado, que os hayáis enterado de lo que ha pasado últimamente en The Custom Night, o sea, del 𝙍𝐿𝐿𝐿. Y por cierto, los youtubers ahora creo que no pueden pasar el de esto a modo difícil el juego, porque les sale una etiqueta de fuera de servicio en la palanca, y creo que no les deja ir a modo difícil. No sé por qué. Y también 𝙍𝐿𝐿𝐿 actualizó un par de cosas, y de vez en cuando el animatrónico ese fantasmal, en vez de saludar, se queda quieto. Pero esos son pequeños detalles, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adeu!